Ignition. Liftoff. Hoy vamos a platicar con el doctor Roberto León Montiel, que yo les platico un poco de él, seguramente ya lo conocen porque ha salido en algunos medios. El doctor León Montiel es licenciado en Física Aplicada y graduado con honores por la UAP. Además es maestro en Ciencias por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mejor conocido como INAOE, y es doctor en Fotónica por el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona. Hace unos años es miembro del Instituto de Ciencias Nucleares y bueno, yo digo que es como nuestro Yoda porque desarrolla más y mejores láseres en pro de la humanidad. Doctor, platíquenos de la inteligencia artificial, láseres y fotónica. Hola, Berenice, muchas gracias. Gracias a la unidad de comunicación por la invitación a dar esta charla. Me da mucho gusto participar en este evento. Comienzo con compartir la pantalla. Espero que ya la puedan ver correctamente. Vale, entonces, bueno, antes que nada, agradecerle a todos por estar hoy acompañándonos en este día de puertas abiertas, en el que le estamos contando un poquito de lo que se hace dentro del instituto, y en particular a mí me toca platicarles un poquito de lo que hacemos en el Departamento de Estructura de la Materia, en particular en el laboratorio de micro y nanofotónica. El trabajo lo mezclamos varias áreas o varias técnicas, que es la inteligencia artificial, láseres y fotónica. Aquí les muestro algunas fotos de las cosas que tenemos en el laboratorio, en mi grupo. Y antes de empezar directamente con lo que les quiero platicar el día de hoy, les cuento rápidamente cuáles son las áreas en las que trabajamos en este laboratorio. Como escucharon en el video, hacemos cosas con fenómenos cuánticos. Básicamente tratamos de explotar estas características o estas propiedades cuánticas de la luz para extraer información, ya sea de sistemas moleculares o sistemas químicos. Además, estudiamos el transporte de energía en estos sistemas, es decir, buscamos estructuras o materiales, incluso orgánicos, en el que podamos mejorar el transporte de energía, ¿no? O controlar cómo se mueve la energía en estos sistemas. Además, también desarrollamos algunas técnicas o algunas aplicaciones relacionadas con la ingeniería de estados cuánticos multifotónicos. En esta área estamos interesados en el desarrollo de sensores o detectores muy eficientes. Y el tema que les quiero platicar hoy, que es más o menos reciente, mi grupo empezó a trabajar en él hace unos 3 años aproximadamente, que es lo que denominamos óptica inteligente, ¿no? Inteligente en el sentido de que asistimos a diferentes experimentos, tanto de óptica cuántica como de óptica clásica, utilizando inteligencia artificial. Esta mezcla de las dos cosas lo que nos permite es hacer más eficientes los procesos, es decir, más rápido, hacer menos mediciones y lograr la misma eficiencia. Entonces, les voy a contar de unas cosas que hemos estado desarrollando, que le llamamos así: imagenología, estadística cuántica inteligente de alta resolución. Tiene un montón de palabras que voy a tratar poco a poquito ir explicando qué significa todo eso, para que entiendan qué es lo que estamos desarrollando. Y básicamente, en corto, lo que queremos hacer es una cámara cuántica inteligente. Entonces, para poder ver o entender qué es lo que estamos desarrollando, vamos por pedacitos, ¿no? Y entonces, una parte del título, primero vamos a enfocarnos en ella, que es la imagenología estadística cuántica inteligente. Vamos a ver a qué nos referimos con eso de estadística cuántica inteligente. Entonces, para entender esa parte, lo que vamos a ver primero es, bueno, cómo podemos identificar o cómo podemos saber qué tipo de luz estamos observando, ¿no? Nosotros, cuando vemos en nuestro alrededor la luz del sol, las lámparas, una vela, o vemos, por ejemplo, un láser, ¿no? Con los apuntadores que ahorita podemos tener acceso a ellos.
pues nosotros vemos luz, pero no sabemos si tiene alguna característica especial, aparte del color o de la intensidad, ¿no? ¿Cómo está compuesta esa luz? Y resulta que si nosotros vemos su estructura cada vez más a detalle de esos haces de luz, resulta que la luz está compuesta por unas partículas, así como la materia está compuesta por átomos, la luz también tiene una característica de partícula, y esas particulitas o esos cuantos de luz es a lo que le llamamos fotones. Entonces aquí nosotros en el instituto estamos interesados en explotar esa característica de partícula de la luz, por eso se llama fotónica el área, porque estamos interesados en esta dinámica o esta física de los fotones. Entonces, para entender qué son eso de los fotones, pues vamos a pensar que tenemos en el laboratorio una fuente que podemos controlar nosotros la forma en que se comporta. ¿A qué me refiero con esto? Pues nosotros encendemos un láser, fíjense que lo dividimos en dos partes. Por un lado, el láser sigue su camino. A este dispositivo le conocemos como un divisor de haz. Y del otro lado, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar este ordenamiento que tiene de los fotones. Este ordenamiento del láser es lo que permite su direccionalidad. Seguramente han encendido o han visto un apuntador láser y ven que sale muy bien dirigido. Eso quiere decir que todos los fotones que están compuestos, por los que está compuesto ese haz, están ordenaditos y se mueven de manera sincronizada. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos una fuente en la que no está sincronizado eso? Pues resulta que así se comportan las fuentes térmicas de luz, como las lámparas o como el sol, ¿no? Esas fuentes en las que los fotones no están bien organizados, es a lo que le llamamos una fuente termal de luz. Entonces, si nosotros tenemos estos dos tipos de fuentes, fíjense que son del mismo color, la misma intensidad, y sin embargo son muy diferentes. ¿Y cómo podemos ver esa diferencia? Pues lo vemos a través de su estadística de los fotones. Para entender qué es eso de estadística de los fotones, pensemos que tenemos una ventanita de tiempo en el que vamos a ver cuántas partículas están llegando en esa ventanita de tiempo. Si nosotros hacemos una estadística, es decir, contamos cuántas partículas están llegando cada ventanita de tiempo que estamos midiendo, resulta que obtenemos una distribución que se ve de esta forma para luz termal, mientras que para la luz que viene del láser vemos una distribución que tiene esta forma, ¿vale? Esto funciona o lo podemos ver cuando tenemos una intensidad relativamente alta de la fuente. Pero ahora, ¿qué pasa si a esta luz le bajamos mucho su intensidad? Es decir, vamos absorbiendo energía y al final la cantidad de luz que llega a nuestros detectores es muy bajita. Pues resulta que si nosotros hacemos esa pregunta, pues vamos a ver que su distribución o su estadística de los fotones, esta barrita significa que no vemos ninguno de esos fotones en una ventanita de tiempo, que vemos un fotón, que vemos dos fotones, etcétera. Entonces, si ven, estas distribuciones son muy parecidas. A lo mejor podemos ver algunos detallitos, ¿no? Que nos puedan indicar que una venía de una fuente termal o que la otra venía de una fuente coherente como es el láser, pero es muy complicado. Resulta que si esto lo hacemos en el laboratorio y queremos ver qué tipo de luz estamos utilizando, pues necesitamos hacer alrededor de 1 millón de medidas, es decir, tenemos que ver 1 millón de ventanitas de tiempo para poder entender o poder definir qué tipo de luz estamos observando. Eso utilizando el tiempo que le llamamos de coherencia de nuestras fuentes, que es de 1 microsegundo, es decir, 1 millonésima parte de un segundo, pues resulta que necesitamos un tiempo igual a 1 segundo para poder distinguir ya sea que tenemos luz termal o luz coherente. ¿Cuál es el objetivo de poder distinguir estas dos? Es porque estamos buscando desarrollar una técnica que nos permita localizar objetivos, pueden ser vehículos, pueden ser aviones, lo que ustedes quieran, utilizando luz láser. ¿Qué hacemos? Enviamos luz láser, la luz nos la regresa y a través de la luz que nos regresan los detectores podemos obtener información sobre cómo se está moviendo el objeto, qué tan lejos está, a qué velocidad se mueve. Todo esto corresponde a un área que se conoce como LiDAR en inglés, que es el posicionamiento utilizando láser. Y claro, tenemos fuentes alrededor, ¿no? El sol principalmente, que nos puede contaminar esos detectores. Entonces tenemos que saber distinguir entre cuál es la luz que nosotros utilizamos para detectar objetos
de la fuente, de la luz que está en nuestro alrededor. Y como son con cosas que se están moviendo rápido, pues un segundo es muchísimo tiempo. Entonces queremos hacerlo muy rápido. Y la pregunta fue, bueno, ¿cómo le hacemos para hacerlo más rápido esto? Pues resulta que si nosotros buscamos en el área de inteligencia artificial, en particular, este es un ejemplo muy sencillito de una sola neurona. Aquí está una neurona. Todas sus conexiones, ¿no? A esa neurona es lo que conocemos como los pesos sinápticos. Y todos los valores de esas barritas que vieron, las alturas de esas barritas, es lo que nosotros le llamamos las características de nuestra distribución, ya sea coherente o termal. ¿A qué nos referimos con características? Pues que tiene unos detalles muy particulares, ¿no? Como cuando queremos distinguir un perro de un gato, pues tienen características muy específicas que definen qué es un perro y qué es un gato. En nuestro caso, tenemos características muy específicas en esas distribuciones que vieron, que nos dicen que es una fuente coherente o es una fuente termal. Utilizando los pesos sinápticos, lo que hacemos es combinamos esas características con los pesos sinápticos, nos genera un número y ese número nos ayuda para definir si la luz es coherente o es termal. Si la red se equivoca, ¿no? Y no define bien lo que introducimos de este lado, pues entonces le enseñamos a entender si es una distribución coherente o es termal a través de una regla de aprendizaje que le conocemos como Adaline, ¿no? En el que lo que vamos a hacer es básicamente cambiar estos pedos sinápticos, es decir, reacomodamos esas conexiones que tienen las neuronas para poder hacer que el número resultante de esta operación nos dé lo que queremos al final, ¿no? Es decir, clasificar la luz como coherente o termal. Resulta que si utilizamos estas técnicas, lo que encontramos es que el tiempo que nos tomaba identificar una fuente de otra fue de 20 microsegundos. Es decir, la inteligencia artificial nos permitió reconocer tipos de fuentes de luz a una velocidad de 50,000 veces más rápido. O sea, pues somos 50,000 veces más eficientes para reconocer el tipo de luz que estamos detectando. Eso nos emocionó mucho porque podíamos saber si teníamos luz coherente o termal en la detección de vehículos o de objetivos, etcétera. Pero después la pregunta fue, bueno, ¿y cómo le hacemos para de verdad hacer imágenes? Hasta ahorita solamente sabemos detectar si tenemos una fuente o la otra. Entonces fue que aparece esta técnica, o que desarrollamos esta técnica, y es la segunda parte de la que les quiero platicar, que es esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con alta resolución? Aquí ya hablamos de imágenes, ya hablamos de hacer cosas, ¿no? De detectarle esas fuentes o combinaciones de esas fuentes. Y para entender qué es eso de la alta resolución, les muestro esto, que es muy claro cómo funciona. Imagínense que tenemos un emisor de luz que tiene una forma esférica, ¿no? Lo más sencillo. Y entonces este emisor manda su luz a lo que le llamamos campo lejano. Campo lejano es si tenemos un emisor, no sé, de 1 milímetro, campo lejano ya a 50 centímetros que observemos la luz, ya estamos en ese régimen de campo lejano. Resulta que si vemos cómo se distribuye esa luz que emite este objeto, pues vamos a ver una distribución como lo que está aquí, que le llamamos la distribución de Airy, que es una distribución de luz de ese objeto circular. Ahora, fíjense que qué pasa si nosotros ponemos ahora una segunda fuente. Si ponemos una segunda fuente y están suficientemente separados, resulta que todavía podemos ver bien en el campo lejano las dos distribuciones de intensidad. Podemos reconocer bien o saber bien que tenemos dos fuentes que están emitiendo al mismo tiempo con una luz que tiene la misma intensidad. Tal vez no la misma estadística, pero sí la misma intensidad. Resulta que nosotros vamos a definir nuestro criterio de resolución en el sentido de que si nosotros tenemos dos fuentes que estén suficientemente cercanas entre ellas, tal que podemos definir todavía que son dos fuentes, ese va a ser nuestro límite de resolución, o lo que le llamamos nuestro límite de difracción. Y eso es lo que conocemos como el criterio de Abbe-Rayleigh. Básicamente, nosotros podemos pensar que la distancia mínima a la que podemos reconocer dos fuentes de luz es cuando el máximo de una coincide con el primer mínimo de la otra. Esa va a ser la distancia mínima a la que pueden estar dos objetos
antes de que no podamos distinguir que tengamos dos objetos al detectar el campo lejano. En las siguientes diapositivas vamos a ver qué significa eso ya experimentalmente. Entonces, pensando en esto, lo que nosotros queremos hacer es reconocer estas fuentes, a pesar de que estén todas juntas, utilizando lo que ya les platiqué de la estadística de los fotones. Entonces, en este ejemplo sencillo que les muestro aquí, imagínense que dentro de este círculo gris, ¿no? que estamos viendo a la izquierda, tenemos tres fuentes. Estas fuentes pueden tener diferente estadística. Aquí en el ejemplo les pongo que tengo una fuente que es coherente y dos fuentes que son termales. Ahora imagínense que nosotros hacemos un corte horizontal justo a la mitad de esa distribución. Lo que vamos a ver es que si nos movemos de izquierda a derecha, vamos a empezar a ver que la luz tiene una estadística, acuérdense que hablábamos de estadística termal, ¿no? En la región azul. Después pasamos a una región en el que están traslapadas la fuente coherente con la termal, que es la región amarilla. Después cruzamos por una región en la que las tres fuentes están traslapadas, que es la región verdecita. Seguimos moviéndonos hacia la derecha y vamos a ver que tenemos de nuevo una región que es coherente termal y finalmente tenemos una región azul que es termal. Fíjense que a eso nos está permitiendo distinguir las diferentes regiones en donde están traslapadas o no las fuentes. Entonces, si nosotros somos capaces de distinguir los cambios en la estadística de los fotones a lo largo de esa línea que trazamos de izquierda a derecha, pues vamos a poder saber más sobre la distribución de la luz y tal vez romper el límite de difracción. Entonces, básicamente lo que hicimos fue este experimento que les muestro a la derecha. Tenemos las tres fuentes, igual utilizando divisores de Haz. Tenemos una fuente coherente, que es la primera, y después tenemos las fuentes termales, que son las otras dos. Una vez que las juntamos, pues vamos a revisar la estadística de esas fuentes, ¿no? Utilizando un dispositivo que le conocemos como un dispositivo de microespejos, en el que direccionamos diferentes regiones de esta distribución de luz. Entonces, aquí sin entrar mucho en detalle, nada más quiero mostrarles que aparte de hacer experimentos, también tenemos que construir modelos que representen eso que estamos haciendo en el laboratorio. Y utilizando ese modelo, podemos entonces ir hacia nuestra red neuronal, entrenar otra vez nuestras redes neuronales para poder encontrar esas regiones con diferentes distribuciones, ¿no? El ejemplo o cómo lo hacemos es, vamos a ver cómo funciona el protocolo. Tenemos la distribución de luz. Si ven, aquí tenemos los tres spots de luz abajo a la izquierda, ¿no? Y definimos una región, y esa región es la que está dirigida por nuestro arreglo de microespejos, y esa región es enviada a los detectores. Una vez en los detectores, o vemos la luz, como podemos extraer la distribución de fotones, podemos obtener esa distribución, el número promedio de fotones, que es el n barra, y además el grado de coherencia de segundo orden de esa luz a través de la distribución. Esas características, junto con el histograma, es decir, con la distribución que obtenemos, la hacemos, otra vez entrenamos una red neuronal, que en este caso es un poquito más complicada, para poder determinar si esa región que estamos detectando corresponde a una de estas clases, ya sea coherente termal, termal-termal, coherente termal-termal, coherente o termal. Una vez que reconocemos qué clase le corresponde, podemos extraer información utilizando el modelo que ya hicimos teórico, del valor del número promedio de la fuente coherente, el número promedio de fotones, es decir, la intensidad de la fuente coherente, de una de las fuentes termales y de la segunda fuente termal. Sabiendo esta información, podemos reconstruir toda la distribución de esas fuentes. Les enseño rápidamente cómo funciona. Fíjense que aquí tenemos, esto ya son resultados experimentales, tenemos un spot, una distribución de luz que está limitada por difracción, en el que no reconocemos si tenemos una, dos, tres fuentes, ¿no? Se ve solamente el manchón de luz. Pero fíjense que si nosotros hacemos un análisis de la estadística de fotones a lo largo de cada uno de esos píxeles, como lo mostramos en la figura de abajo, nosotros podemos reconstruir la distribución de las fuentes que constituyen esto. Esto pueden imaginarse que una de las aplicaciones puede ser estrellas, pueden ser fuentes que están en el espacio y que queremos saber si esta luz que estamos detectando tiene muchas componentes o es solo una.
hacemos el mismo ejemplo, si tenemos una fuente muy brillante y tenemos dos enfrente, pues también podemos reconocer que está constituido por tres fuentes, donde una es más grande, o bueno, más brillante que las otras dos. Entonces, ese es una de los resultados experimentales que obtenemos, y ya si hacemos una comparación con los métodos típicos que están limitados por difracción, vemos aquí en la línea azul que nuestra técnica de verdad recupera esa información de las fuentes que constituyen a nuestro spot que está limitado por difracción, basado justamente en el análisis de esta estadística de fotones. Y bueno, antes de concluir, nada más quería decirles que el grupo, ¿no? Mi grupo se encarga, o el objetivo que tenemos es esto de diseñar e implementar nuevas tecnologías fotónicas asistidas por inteligencia artificial, no nada más para hacer imágenes, también para desarrollar protocolos de criptografía cuántica y también para desarrollar algunas técnicas de espectroscopía. Si están interesados, también quisieran ver más trabajos de los que hemos ido desarrollando en estos años, aquí les dejo algunas referencias. Y si tienen dudas o quieren platicar más, o si quisieran venir al grupo o a trabajar con nosotros, con mucho gusto se pueden poner en contacto conmigo, y aquí les dejo mi correo, y con eso termino y les agradezco su atención. Ignition, lift off.